Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestra clase de español. En nuestra clase anterior estuvimos viendo los tiempos simples del modo indicativo. En la clase del día de hoy estaremos hablando de los tiempos compuestos del modo indicativo. Antes de comenzar con las conjugaciones en este tiempo, me gustaría explicarles que hay formas simples y hay formas compuestas. Las formas simples son las que constan de una sola palabra y las formas compuestas son las que constan de dos palabras, y una de ellas es la forma del verbo auxiliar haber. Siempre que ustedes vean que hay una forma auxiliar de este verbo haber, entonces sabemos de que es una forma compuesta. Una vez que hemos aclarado lo anterior, vamos a proceder para explicar qué expresan los tiempos compuestos del indicativo. Y vamos a comenzar con el pretérito perfecto. Estas son acciones recientemente ocurridas. El ejemplo es: ha llegado esta carta para ti. Es una acción que en ese momento sucedió. Llegó una carta, entonces yo estoy informando que llegó una carta. Si ustedes se fijan, antes de llegado, yo tengo ahí a. Este es el verbo auxiliar. ¿Se recuerdan cuál fue el verbo que yo mencioné? El verbo haber. Por eso es un verbo compuesto. Ha llegado esta carta para ti. Continuamos entonces con el pretérito pluscuamperfecto. Acciones pasadas respecto a otras también ocurridas en el pasado. Un poquito confuso, pero cuando veamos el ejemplo vamos a comprender. Cuando llegaste, yo había salido. Aquí vemos de que hay un enlace entre dos, ¿ok? Cuando llegaste, entonces yo explico una acción y luego de esa acción hay otra acción que sucede. Yo había salido. Y aquí quiero que se fijen, había es el auxiliar del verbo haber, que es ¿verdad? Está junto con salido, por eso se convierte en un compuesto. ¿Por qué? Porque hay dos, había salido. Seguimos con el pretérito anterior, una acción concluida en relación con otra, ubicada en un pasado acabado. Aquí la acción ya sucedió. Cuando hubo descansado, se fue. ¿Ok? Entonces vemos de que hay una acción que se concluyó, pero esta tiene relación con otra. Y seguimos con futuro compuesto. Futuro compuesto, una acción venidera anterior a otra que también sucederá. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Cuando seas bachiller, habrás dado el primer paso. Este ejemplo es para este primer concepto acá, una acción venidera anterior a otra que también sucederá. Vemos en el ejemplo que nos dice que cuando esa persona sea bachiller, habrá dado el primer paso, y es una acción que está a futuro, aún no ha sucedido. En el futuro compuesto también expresa dudas sobre hechos ocurridos, como por ejemplo: no sé si habrá regresado. Hay una duda, pero lo que ustedes siempre deben de notar, y se los he mencionado, es que está el verbo auxiliar del verbo haber. ¿Ok? Esto es lo que nos indica a nosotros de que es compuesto, que está en tiempo compuesto. Y por último tenemos el condicional compuesto. Este es el que expresa una acción que no se llevó a cabo, pero que hubiera podido realizarse. Como por ejemplo, me habría conformado con un saludo. Es una acción que no se llevó a cabo. Él pudo haberla saludado, ¿verdad? En el siguiente concepto también expresa consecuencias de una acción. Ejemplo: si estudiaras, no te habrías aplazado. Y aquí vemos de que nos expresa que hay una consecuencia. ¿Cuál fue la acción aquí? No estudiar.
y la consecuencia se aplazó. Así que ya sabemos, hay algunos de estos que pueden tener más de un concepto, ¿verdad? Entonces tenemos que saber diferenciar. A ver, en este último ejemplo, si estudiaras no te habrías aplazado, ¿cuál es el verbo auxiliar aquí? A ver, ¿quién me podría contestar? Pues sí, es habrías. En su libro, este mismo cuadro, usted lo puede encontrar en la página 155, ¿ok? Allí lo puede encontrar y vamos a practicar un poquito. El pretérito perfecto. Para el pronombre, primero, yo he saltado. Pretérito pluscuamperfecto, había saltado. El pretérito anterior, hube saltado. En el futuro compuesto, habré saltado. Y en el condicional compuesto, habría saltado. Recuerden que en el condicional siempre hay una condición. Habría saltado si, entonces nosotros ponemos nuestra condición. ¿Ok? Entonces vamos ahora con el siguiente, que es tú. En el pretérito perfecto, has saltado. En el pretérito pluscuamperfecto, habías saltado. Pretérito anterior, hubiste saltado. Futuro compuesto, habrás saltado. Y en el condicional compuesto, habrías saltado. Y bueno, seguimos con él o ella. Pretérito perfecto, has saltado. Pretérito pluscuamperfecto, había saltado. Pretérito anterior, hubo saltado. Futuro compuesto, habrá saltado. Y por último tenemos habría saltado. Si ustedes se fijan, en cada una de estas conjugaciones que hemos hecho en tiempo compuesto, tenemos el auxiliar del verbo haber. Has, ha, había, habías, habrá, hubiste. Por eso es compuesto. No se les olvide eso, ¿ok? Este verbo auxiliar debe de estar ahí para ser compuesto. Estos solo son ejemplos de cómo nosotros podemos hacer para conjugar otros verbos. Y vamos a ver con las siguientes personas cómo lo harían. Aquí ya tenemos los que son las personas que en plural o en singular. Tenemos en plural. Nosotros, vosotros, ellos, ellas. Pretérito perfecto sería hemos saltado. Pretérito pluscuamperfecto, ¿qué sería? Habíamos saltado. En el pretérito anterior, ayúdenme, hubimos saltado. En el futuro compuesto, habremos saltado. Y en el condicional, habríamos saltado. Bueno, yo llego hasta aquí. A ustedes les toca seguir practicando la lectura. ¿Con qué personas? Vosotros, ellos y ellas. Póngale pausa al video y practiquen un poquito. Muchas gracias, chicos, por haber estado en la clase del día de hoy. Y los espero en la siguiente clase.